un receptor está siendo estimulado de manera continua y deja de responder. Entonces, ese fenómeno se llama adaptación. Hay receptores que se adaptan muy rápidamente y son receptores fásicos. Y hay receptores que no se adaptan o se adaptan muy lentamente y son de adaptación lenta o tónicos. Ejemplos de adaptación rápida. Por ejemplo, la vista, ¿sí? Cuando entramos a una sala de cine, cuando al principio no se ve nada, pasan algunos segundos y se adaptan los bastones a una cantidad ínfima de luz y entonces ya nos permite observar en penumbra objetos o imágenes en escala de grises, porque se adaptaron, ¿sí? Otro ejemplo de receptor de adaptación rápida, por ejemplo, los olfatorios. Cuando llegamos a un lugar, por ejemplo, un baño, imagínense, puede tener un olor horrible y después de un tiempo los receptores se adaptan, ¿sí? Y algo que fue muy molesto, claro que depende también de qué tan molesto, en algún momento puede dejar de ser perceptible. Si llegamos, por ejemplo, a una casa que no sea la nuestra, esa casa, en ese lugar, hay un aroma que al principio lo detectamos, pero si estamos por un buen tiempo en esa casa, es muy probable que después de un rato ya ni nos enteremos o no estemos conscientes de que hay un olor diferente. Esos son de adaptación rápida. De adaptación lenta o que no se adaptan, por ejemplo, son los receptores de las articulaciones, de los propios receptores de músculos, tendones y articulaciones. ¿Por qué? Porque si estos se llegaran a adaptar, dejarían de informarnos en qué posición estamos y nos podemos caer. Entonces, para que eso no ocurra, esos receptores no se adaptan, ¿sí? ¿Quedó claro qué es la adaptación? Es cuando un receptor deja de responder ante la estimulación continua. Por ejemplo, les decía, si estamos sentados en una superficie dura, al principio nos dimos cuenta que la superficie estaba muy dura. Ya después de un rato que estamos sentados, ya no nos enteramos o no estamos conscientes de esa información, porque los receptores dejaron de estar enviándonos información de que esto está duro, ¿sí? Se adaptaron. Los receptores también son específicos para cada especie, de tal manera que nos permite solamente detectar un rango de estímulos. La vista o mi capacidad visual, la capacidad visual de los humanos es muy diferente a la capacidad visual de los halcones, ¿sí? ¿Por qué? Porque los halcones pueden tener una sensibilidad tan desarrollada que a una altura considerable pueden detectar el movimiento de un roedor y bajar así rapidísimo para atraparlo. O otras aves que van al mar o al río y de ahí toman sus alimentos, pueden detectar, ¿sí?, que hay movimiento y bajan a atrapar a su presa. Entonces son específicos. Por ejemplo, es el olfato. Los receptores olfatorios que tiene el humano son nada en comparación con los animales macrosmáticos como los perros. Los perros tienen un sentido del olfato muy desarrollado, ¿sí? Digamos que la gama de estímulos olfatorios que puede detectar un perro es muy diferente a la gama de estímulos que puede detectar un humano. ¿Por qué? Porque nosotros ya no dependemos del sentido del olfato. Por ejemplo, para los otros mamíferos, como los perros, gatos, ratones, el sentido del olfato es muy importante porque para ellos detectar a su pareja es a través del sentido del olfato. No crean que es a través de la vista, de que estén muy guapos, muy bonitos. No, es a través del sentido del olfato y a veces hasta del gusto, ¿sí? Entonces,
nosotros o cada especie tiene un universo sensorial, o sea, la gama de estímulos que pueden captar sus receptores. No podemos captar todos los sonidos, no podemos captar todo tipo de luz. Hay un rango de luz. Por ejemplo, nosotros no vemos los rayos ultravioleta, tampoco vemos los rayos X, ¿sí? Porque no estamos capacitados para poderlos detectar, ¿sí? Entonces, eso se llama universo sensorial. Déjenme ver. Bueno, eso lo vemos más adelante. Ahora bien, los receptores, digamos, en general, se pueden clasificar utilizando un criterio. El criterio filogenético, esto es cómo fueron apareciendo, cómo fueron desarrollando los receptores. Los primeros en presentarse o en encontrarse son los receptores primarios, que corresponden a terminaciones nerviosas libres, que pueden detectar los estímulos, digamos, que son básicos. El dolor. ¿Por qué el dolor? Porque el dolor nos habla de que algo está mal, de que puede haber un daño en los tejidos, que puede haber algo que puede dañar al organismo. Entonces, los primeros receptores, y en consecuencia la vía asociada a esto, los receptores primarios se encargan de detectar o de captar estímulos relacionados con el dolor y con la temperatura también. Y son terminaciones nerviosas libres. ¿Qué quiere decir? Esta es una neurona aferente periférica, este es su soma, esta es su dendrita, y estas son ramificaciones de su dendrita, y cada ramificación es un receptor, ¿sí? Este es su soma, que está en un ganglio, por ejemplo, este es su axón, que se dirige al sistema nervioso central. Después se desarrollaron otros receptores llamados secundarios. En este caso, la terminación nerviosa, la dendrita, ya no estaba expuesta directamente, sino que se encapsuló. Y estos son los receptores secundarios. Más adelante se desarrollan receptores terciarios y se llaman terciarios porque este tipo de receptores no son neuronas, son células especializadas, como por ejemplo los conos y bastones. Los conos y bastones no son neuronas, son células especializadas en captar la luz o en responder ante estímulos luminosos. Esos son receptores terciarios. Sí, Sachin, ¿cuál es la...? Perdón, doctora. Disculpe, ¿podría repetir el receptor terciario? Es que de repente se cortó mucho. Por favor. Okay. El receptor terciario ya no es una neurona. El receptor terciario son células especializadas. Ejemplo, los conos y bastones de la retina. Esas no son neuronas, son células especializadas. Por ejemplo, para la audición, las células ciliadas del órgano de Corti no son neuronas, son células que tienen en uno de sus extremos cilios, y esos cilios, cuando se mueven, generan un potencial de receptor. Y en su base tienen una neurona aferente, una dendrita de una neurona aferente. Este sí es un elemento neural o nervioso, pero este no. Ese es un receptor terciario. Así fueron evolucionando. Primero se desarrollaron estas terminaciones nerviosas libres, son dendritas. Después se protegieron, se encapsularon, que son los secundarios. Y después surgieron otras células, ¿sí?, que van a tener una relación muy importante con neuronas aferentes. Entonces, esta es una clasificación. Otra clasificación de los receptores es la que ustedes tienen en su material, en su libro, y habla de receptores que captan los estímulos del exterior y se llaman exterorreceptores. Y hay otros receptores que captan estímulos de nuestro cuerpo, del interior,
que son propios receptores y visceroreceptores. Entonces, por el origen de los estímulos hay exteroreceptores e interoreceptores. Por su localización y morfología, los exteroreceptores pueden ser cutáneos si están en la piel o especiales si están en lugares muy pequeñitos. Los cutáneos pueden ser terminaciones nerviosas libres de la epidermis, de la raíz de los pelos o los discos táctiles de Merkel, también conocidos. O terminaciones nerviosas encapsuladas, ejemplos de secundarios que acabamos de mencionar, como son los corpúsculos táctiles, los de Meissner, corpúsculos laminosos, los de Pacini, los corpúsculos burbuleos, los de Krauss y de Ruffin. Y de los especiales tenemos a los conos y bastones de la retina, a las células ciliares del órgano de Corti, órgano espiral, las células gustatorias y las células olfatorias. En cuanto a modalidades sensoriales, como les decía en ese material chiquitito que les hice, las modalidades sensoriales se refieren a formas de sentir, ¿sí? Algunos le llaman sensibilidad para los cutáneos y sensoriales para los especiales, pero en otros libros es en general. Entonces, modalidades sensoriales tenemos para receptores cutáneos, tenemos el dolor, el tacto grueso, el tacto fino, la presión, la sensibilidad a la temperatura. Entonces, esas son modalidades sensoriales, el dolor, tacto, presión y temperatura. Y a estas les llamamos como aferencias o estímulos aferentes somáticos generales. Si hablamos del tipo de energía, o sea, el tipo de estímulo, ¿sí? Para generar el dolor, para provocar dolor, ¿sí? Tenemos quimioreceptores. Para el tacto grueso, el tacto fino y la presión, tenemos mecanoreceptores. Esto es que registran energía mecánica. Estos, energía química. Y para la temperatura, termorreceptores. Para los conos y bastones que registran la modalidad sensorial que se llama la visión, registran energía, digamos, la luz, que son fotones, son fotorreceptores. Para la audición son mecanoreceptores porque son ondas sonoras. Para el gusto y el olfato, ¿sí? Tenemos quimioreceptores, registran energía química. En algunos libros van a encontrar estos dos sentidos, gusto y olfato, juntos y les llaman sentidos químicos. En cuanto a los interoreceptores, los propios receptores pueden ser generales, si están en todos los músculos, tendones y articulaciones, o especiales, si están en un lugar específico. Los generales detectan el estiramiento de los músculos, de los tendones y los movimientos de las articulaciones. Y el tipo de energía que detectan es energía mecánica. Por lo tanto, estos son mecanoreceptores. Para la propiocepción especial, son las células ciliadas de la mácula del utrículo y sáculo, las células ciliares de las crestas ampulares. ¿Qué modalidad sensorial registra? Pues la aceleración lineal y angular. La aceleración lineal es el desplazamiento del cuerpo, ¿sí? De la cabeza, hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo. Y la aceleración angular se refiere al movimiento que tiene nuestra cabeza en cualquier dirección, ya sea inclinación, rotación, lateralización. Esos receptores son de tipo mecánico, son mecanoreceptores. Y finalmente, los visceroreceptores van a ser de diferentes tipos.
hay terminaciones nerviosas libres que están en las paredes de las vísceras. Cuando esos receptores se estimulan, pueden generar la sensibilidad de dolor o de distensión visceral. Y esos receptores son quimiorreceptores. Por ejemplo, hay receptores que están en el seno carotídeo, ya lo vimos con nervios craneales. En ese seno van a registrarse receptores, o vamos a tener mecanorreceptores que registran la presión de la sangre sobre los vasos, ¿sí? Sobre esa arteria, y de esa manera se regula la tensión arterial. El cuerpo carotídeo, ¿sí?, tiene quimiorreceptores que detectan la concentración de CO2 en sangre, y de esta manera se regula la ventilación. Se puede acelerar o se puede hacer más lento. Y en el hipotálamo tenemos osmorreceptores que detectan la osmolaridad de la sangre. Esos son ejemplos de mecanorreceptores. Entonces, esta es una clasificación general de los receptores, ¿sí? ¿Alguna duda o comentario? Digamos que esta es una clasificación general. Vamos a empezar por exterorreceptores, y de los exterorreceptores vamos a hablar de los cutáneos, para hablar de las modalidades sensoriales de dolor, de tacto grueso, tacto fino, presión y temperatura. Después veremos estos en la segunda parte. Ahorita vamos a empezar por esta parte de modalidades sensoriales relacionados con receptores cutáneos. En cuanto a receptores cutáneos, no me voy a detener mucho. ¿Por qué? Porque ustedes están llevando ahorita la materia de tegumentario. Y en tegumentario ya vieron con detalle todo lo que se refiere a piel, y hablaron seguramente sobre receptores que tienen en la piel. ¿Estoy bien o me equivoco? Sí, doctora, sí hablamos de ellos. Bueno, también hay que destacar que la terminología que utilizaron en el sistema tegumentario quizá tenga alguna diferencia o pueda diferir un poquito con lo que vamos a ver aquí en sistema nervioso. No se preocupen, según lo vieron con su profesor de tegumentario, así van a responder, y acá tenemos algunos pequeños cambios, tampoco es así mucha la diferencia. Entonces, aquí tenemos ejemplos de receptores cutáneos en la piel sin pelos y donde hay folículos pilosos. Aquí tenemos la epidermis y la epidermis con sus diferentes estratos y la dermis. Y vamos a encontrar diferentes tipos de receptores. Aquí podemos ver, por ejemplo, para la epidermis, las terminaciones nerviosas libres. Y vean estas. Y en dermis estamos viendo otros receptores, como por ejemplo los corpúsculos bulboideos, los de Krauss, que son para receptores para temperaturas bajas, ¿sí? Tenemos otros receptores que también están en epidermis, en dermis, como los receptores corpúsculos de Meissner, aquí están, para tacto fino. Tenemos otros receptores más profundos, como los corpúsculos de Batter-Pacini o de Pacini, como quieran, para el tacto, los discos de Merkel. Entonces aquí tenemos diferentes receptores muy importantes para el sentido del tacto. Y hay otras regiones donde además de estos podemos tener receptores, también terminaciones nerviosas, que están alrededor de los folículos pilosos y nos permiten detectar la dirección de estos vellos o estos folículos cuando pasamos, digamos,
por ahí nuestra mano y podemos saber hacia qué dirección se movió o se desplazó. Este es un ejemplo de receptores. Hay otros receptores cutáneos, ¿sí? Como los discos de Merkel, que ya los vieron también. Vean cómo aquí hay una terminación nerviosa, aquí está la terminación nerviosa, aquí está ya la mielina proporcionada por las células de Schwann y la estructura ya de este receptor. Tenemos acá otro ejemplo de receptor cutáneo. Por ejemplo, estas son terminaciones nerviosas libres. Vean, aquí están. Cómo no están, digamos, no están rodeadas por mielina. Están las células de Schwann, pero no están envueltas, no están rodeadas por mielina. ¿Sí? Aquí está la fibra nerviosa y está la célula de Schwann, pero no tiene mielina. Por eso se llaman terminaciones nerviosas libres. Este es otro tipo de receptor cutáneo, que son los corpúsculos laminosos, los de Pacini. Aquí tenemos un corte transversal. Aquí está, le llaman axón, porque, digamos, funcionalmente es así, pero morfológicamente corresponde a una dendrita. Y tenemos la terminación nerviosa, y está rodeada por otro tipo de tejido no nervioso, estas capas, y el desplazamiento de estas capas finalmente va a modificar a la fibra nerviosa. Y aquí en la fibra nerviosa vamos a tener a receptores que responden al estiramiento de esa membrana. Y de esa manera se va a generar, dependiendo de la intensidad, un potencial de receptor cuando se hace presión, ¿sí? Y puede generar un potencial generador o potencial local o potencial de receptor. Y si la intensidad es superior, rebasa el umbral de esta fibra, entonces se genera un potencial de acción, ¿sí? De los receptores cutáneos, de los más estudiados es el de Pacini. ¿Por qué? Por su tamaño, porque son muy grandes en comparación con los otros. Este receptor puede llegar a medir hasta 1 milímetro. Entonces, por eso se ha estudiado mucho a este tipo de receptores. Aquí tenemos una amplificación, estamos viendo cómo la presión, la deformación de las otras capas de células que rodean a la terminación nerviosa va a modificar o va a afectar a los receptores que están aquí, ¿sí? Que son receptores que responden a la, digamos, a la presión y van a permitir la entrada de sodio, ¿sí? Son receptores que se modifican, ¿sí? Por la elongación de la membrana y entonces permiten la entrada de sodio. La entrada de sodio, ¿sí? Va a despolarizar, aquí ya está despolarizado el primer segmento que genera un potencial de receptor, y si fue suficientemente intenso, entonces eso ya se va a transformar en un potencial de acción, porque esta despolarización no solamente se mantiene en este segmento, sino que afecta los siguientes segmentos. Estos son segmentos internodales, y entonces se va a mantener el potencial de acción a lo largo de la fibra nerviosa. Aquí está la fibra y los receptores, que esto ya lo habíamos visto con el doctor Sandoval. Este es un estímulo de menor intensidad, o este es un estímulo moderado, y este es un estímulo fuerte. Y esto es lo que va a generar, ¿sí? Potenciales generadores o potenciales locales que, vean, no rebasan el umbral. Y aquí ya la intensidad, un estímulo más fuerte, generó un potencial de acción.
En algunos casos, pues serán potenciales generados por la apertura de canales para sodio, pero en otros casos pueden ser de sodio y de calcio, por ejemplo. Otro concepto que deben de recordar es el campo receptivo. Esto se refiere a, digamos, a la parte de la piel o el segmento de la piel que va a llevar la información a una fibra nerviosa. Entre más grande sea el campo receptivo, pues existe mayor convergencia y por tanto la sensibilidad será menor. Si el campo receptivo es pequeño, entonces tenemos una capacidad de discriminación mayor. Por ejemplo, el campo receptivo de las yemas de los dedos es muy pequeño y entonces la sensibilidad ahí en la yema de los dedos es muy alta y podemos detectar, por ejemplo, dos estímulos que son aplicados simultáneamente y que están separados por 1 milímetro y podemos decir, ay, sí, me tocaste en 2 puntos. Si eso mismo hacemos en la espalda, podemos decir, no, solamente me tocaste en un punto. Entonces, dependiendo del campo receptivo, será mayor o menor la sensibilidad. A menor tamaño del campo receptivo, será mayor la sensibilidad. ¿Sí? Y aquí están los receptores que ya hemos mencionado en la epidermis y en la dermis. Entonces, si hablamos de campos receptivos, pues son áreas de superficie o superficie cutánea cuya estimulación conduce a un cambio importante en la frecuencia de los potenciales de acción. Por ejemplo, en la yema de los dedos, que es una zona donde tenemos una sensibilidad muy desarrollada, se genera muy fácilmente. En los labios, la sensibilidad de los labios es muy alta, muy, muy alta. Igual en genitales. El umbral de discriminación, dependiendo del campo receptivo, será mayor o menor. Es mayor en áreas con campos receptivos pequeños. Y esto nos permite distinguir la aplicación de un estímulo simultáneo cuando estos están separados por 1 a 2 milímetros. La adaptación ya mencionamos que es la capacidad que tienen los receptores de dejar de responder cuando son estimulados de manera continua. En el caso de la piel, son de adaptación rápida los corpúsculos de Meissner, los laminosos, y de adaptación lenta los discos táctiles de Merkel y de Ruffini. Los de Ruffini, además de detectar temperatura, calor, también participan en el tacto. Estímulos efectivos se refiere a que los receptores presentan un umbral más bajo para determinado tipo de estímulos, ¿sí? Por ejemplo, los de Pacini tienen un umbral más bajo para la presión, es el estímulo efectivo para ellos. Los conos y bastones tienen un estímulo estoy viendo en el chat que me escribieron. Bueno, en conos y bastones tienen, digamos, un umbral muy bajo para la luz, porque ese es su estímulo efectivo. Los receptores para el olfato tienen un umbral muy bajo para los estímulos químicos, porque es su estímulo efectivo, ¿sí? Bueno, y ya con esto, bueno, esto es lo que les decía, de la sensibilidad táctil que está muy desarrollada, por ejemplo, en los dedos. No es lo mismo la sensibilidad en la yema de los dedos que, por ejemplo, acá. Acá, para poder distinguir que son 2 puntos donde nos tocaron, ¿sí? Tiene que haber una separación de centímetros, y acá no. Acá con 1 o 2 milímetros podemos sentir que son 2 puntos donde nos tocaron. El ejemplo es para las personas ciegas, cómo desarrollan su sentido del tacto y son capaces de ir detectando 1, 2, 3, cuántos puntos hay, pero no solamente el número de puntos, en qué posición están. ¿Ven cómo algunos están verticales, otros horizontales y verticales, otros inclinados? Pues esto es lo que ellos manejan a través del sentido del tacto, ¿sí? En idioma o a través del sistema Braille.
Los propios receptores, pues ya vimos, son los que están en el uso muscular, músculos, en los tendones y en las articulaciones que nos permiten detectar la posición de las articulaciones. Bueno, entonces vamos a empezar a ver las vías. Para esto les doy un respiro de 15 minutos. Si quieren un descansito de 15 minutos o nos seguimos. Sí, doctora, estaría bien. Sí, estaría bien, ya los aburrí, ¿verdad? Vamos a descansar 15 minutos y vamos a ver las vías para que intentemos hoy terminar las vías aferentes somáticas generales. Entonces, nos vemos a las 19:12. ¿Sale? Sí, doctora, Sí, gracias. doctora, gracias. De nada.
Vamos a continuar. Empezar las vías como tal. Bueno, yo espero que ya estén todos. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar las vías. Espero poderlas ver hoy todas o la mayoría, porque si no nos vamos a atrasar. Pero bueno, las vías aferentes somáticas generales que vamos a estudiar, que no son todas, son las siguientes. Tenemos la vía espinotalámica cortical lateral, la espinotalámica cortical ventral, la espinobulbotálamo cortical, que también se le llama de los cordones posteriores o del lemnisco medio, la vía espinocerebelosa dorsal y ventral. Estas últimas no las vamos a ver. Son importantes para la propiocepción no consciente, pero ya no las vamos a ver. No las sacaron del programa. Estas 4 vías van a llevar la sensibilidad somática general del cuello hacia abajo. ¿A dónde? Al sistema nervioso y a su integración en la corteza cerebral en el área somestésica primaria, pero del cuello hacia abajo, ¿sí? Mientras que la vía trigémino tálamo cortical lleva las aferencias somáticas generales de la cara y sus cavidades a través de un nervio que es el nervio trigémino. Entonces, con vía nos referimos al camino que siguen los impulsos nerviosos para llevar la información desde los receptores hasta su área de integración en la corteza cerebral. También algunos utilizan tracto, pero tracto pues, se refiere más bien al conjunto de fibras. Y vía no solamente habla de un conjunto de fibras, sino del trayecto de esas fibras. Entonces creo que es el término más adecuado, pero el que ustedes quieran elegir, nada más hay que recordar la importancia y de qué región. Entonces, estas se refieren al cuello, del cuello hacia abajo, ¿sí? Y de la cara y sus cavidades, la vía trigémino-talámica cortical. En el nombre de estas vías empieza con espino talámica cortical, que quiere decir se inicia en médula espinal, pasa por tálamo y finalmente llega a la corteza cerebral. Lo de lateral se refiere al cordón donde se va a encontrar en la médula espinal. Igual está médula espinal, tálamo, corteza cerebral y se ubica en el cordón ventral. Esta inicia en la médula espinal, hace una sinapsis en el tálamo, ¿sí? Bueno, en médula oblonga, después en tálamo y corteza cerebral. Se le llaman los cordones posteriores porque los tractos que están en los cordones posteriores, que es grácil y cuneatus o cuneiforme, son parte de esta vía. Y del lemnisco medio porque cuando vimos tallo cerebral vimos que las fibras que salen de los núcleos grácil y cuneiforme se cruzan y van a ascender, pero ahora con el nombre de lemnisco medio. Por eso es el otro nombre. Y las espinocerebelosas inician en médula espinal y van a terminar en el cerebelo. Dorsal si está en el cordón lateral en la mitad dorsal y ventral si está en el cordón lateral en su mitad ventral. ¿Sí? En este caso estamos hablando pues del trigémino, nervio trigémino y va a llevar la información al tallo cerebral, finalmente al tálamo y a el área cortical, a la 312, donde está representada la cara. Entonces, estas son las vías aferentes somáticas generales. Vamos a empezar en este orden porque así se fueron desarrollando. Primero, filogenéticamente, se formó esta vía, ¿por qué? Porque está relacionada con sensibilidad de dolor y temperatura, sobre todo la de dolor, que es muy importante para saber cuando una parte del cuerpo está expuesta a un estímulo dañino o nocivo. Entonces, por eso se desarrolló primero esta vía. Y finalmente, la espinobulbotálamo cortical, porque es la que nos permite detectar, por ejemplo, con el tacto fino, algunos objetos.
Entonces, así se fueron desarrollando y en ese orden las vamos a ver. Esta es la vía espinotalámica cortical lateral. ¿Sí? Esta vía se encarga de llevar la sensibilidad de dolor y temperatura. También se le conoce como termoalgesia. ¿De qué parte de nuestro cuerpo? Del cuello hacia abajo. Vamos a ver cómo funciona esta vía. Esta vía se relaciona con la sensibilidad de dolor y de temperatura. Por lo tanto, los receptores van a estar ubicados algunos en epidermis y otros en dermis. En la epidermis vamos a tener a las terminaciones nerviosas libres, que son los receptores para el dolor, y en la dermis vamos a tener corpúsculos bulboideos, como son los de Krauss para temperaturas bajas y los de Ruffini para el calor. Les recuerdo, los de Ruffini también participan como receptores táctiles, no solamente de temperatura. Entonces, estos son los receptores para esta vía, que están ubicados en la superficie cutánea, o sea, en la piel de todo nuestro cuerpo, desde el cuello hacia abajo. Estas terminaciones nerviosas libres son las ramificaciones de las neuronas aferentes primarias. Estas neuronas aferentes primarias, ¿sí?, tienen su dendrita, que es la que se ramifica, y su cuerpo estará alojado en el ganglio de la raíz dorsal que estudiamos en la unidad 2, ¿sí?, cuando vimos nervio espinal. Allí está su soma o su cuerpo, y el axón va a entrar por la raíz dorsal del nervio espinal y va a ingresar a la médula espinal. ¿A dónde se dirige? Se dirige hacia el asta dorsal, donde va a encontrar entre otras neuronas, las neuronas que están aquí en un núcleo que se llama núcleo gelatinoso. Cuando vimos médula espinal, vimos los diferentes núcleos y hablamos del asta dorsal, que hay un núcleo que se llama núcleo gelatinoso. Ahí hará sinapsis la neurona aferente periférica con una neurona aferente central. Esta neurona aferente central se llama neurona espinotalámica. ¿Por qué? Porque desde aquí, desde el núcleo gelatinoso, y llegará hasta el tálamo. Pero bueno, nos fuimos muy rápido. Vamos a ver qué pasa. Esta neurona espinotalámica, tiene su soma, su cuerpo, en el asta dorsal, en el núcleo gelatinoso que corresponde a la lámina 2 de Rexer. Su axón se dirige ventralmente y se cruza hacia el lado contrario a través de la comisura blanca anterior. Cuando vimos médula espinal, vimos la fisura ventral y hay una comisura que une a las dos mitades, se llama comisura blanca anterior. Por ahí pasa el axón de estas neuronas y se dirige al cordón lateral y va a ascender a lo largo del cordón lateral. ¿Qué tanto va a ascender? Pues depende de qué región de nuestro cuerpo estemos hablando. Si, por ejemplo, esta piel representara la piel que está a la altura de, por ponerlo fácil, de la cicatriz umbilical, ese sería el dermatoma torácico 10. ¿Sí se acuerdan de ese tema? Entonces, ese es el dermatoma T10, entra aquí en el segmento medular torácico 10 y tiene algunos detalles que asciende y desciende. No los vamos a ver así tan, digamos, al microscopio, sino vamos a ver en general qué hace esta neurona aferente primaria que termina aquí, en el asta dorsal, ¿sí? ¿De qué segmento? Pues torácico 10, si este es el dermatoma T10. Si fuera, no sé, el muslo, la rodilla, los receptores, terminaciones nerviosas libres que están en la piel de la rodilla.
¿sí? Y nos caímos y nos raspamos las rodillas. Entonces, ese será el dermatoma L3. Entonces, esta información está entrando en la médula espinal en el segmento lumbar 3. ¿Sí? Si fuera la planta del pie, entonces es el dermatoma S1 y este segmento sería S1. ¿Queda claro? Bueno, la segunda neurona se decursa y se va a ubicar al lado contrario de donde ingresó la información. Si ingresó del lado izquierdo, se cruza y va a ascender por el lado derecho. Entonces, si este es el dermatoma T10, pues asciende por el segmento T9, T8, T7, T6, 5, 4, 3, 2, 1, cervical 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Y entonces ya pasa por toda la médula espinal. ¿Qué sigue arriba de la médula espinal? Como recordarán muy bien, está el tallo cerebral con la médula oblonga, el puente y el mesencéfalo. Esta vía pasa en la médula oblonga dorsolateral al núcleo olivar. Por eso lo vieron con el síndrome de Wallenberg, ¿sí? Manifestaciones clínicas por lesión de esta vía. Entonces aquí pasa dorsolateral a el núcleo olivar. En el puente, estas fibras se ubican lateral al menisco medio. ¿Sí? En mesencéfalo también lateral al lemnisco medio. Y van a llegar al tálamo, al núcleo ventral posterolateral. Ahí hacen su relevo y termina esta segunda neurona. Del núcleo ventral posterolateral sale una tercera neurona, que esa neurona pues le vamos a llamar tálamo cortical, porque va del tálamo a la corteza cerebral. Esa neurona, su axón va a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna. Acuérdense que ese brazo es el que separa al tálamo del núcleo lenticular. Entonces pasa por el brazo posterior de la cápsula interna y se dirige al lóbulo parietal, al giro postcentral, donde está el área 3, 1 y 2 de Brodmann. Y ahí termina la vía. Esta vía, acuérdense que recibe información del área somestésica de asociación 5 y 7, que es donde está almacenada la memoria. ¿Tienen alguna duda? Fíjense cómo son 3 neuronas. Aferente periférica, aferente central, que llega hasta el tálamo, y tálamo cortical. Entonces aquí es la primer sinapsis, segunda y tercer sinapsis. ¿Cómo ven? ¿Está difícil? ¿Sí queda claro o no? Yo creo que vamos bien, profesora. Bueno, entonces, ¿por qué es importante recordar su trayecto? ¿Por qué? Porque una lesión del cordón lateral, pues afecta esta vía y las manifestaciones clínicas son del lado contrario. ¿Por qué? Pues porque aquí ya se había decursado la vía. Si este es T10, el segmento medular torácico 10, entonces todas las fibras que habían entrado en T11, T12, L1, L2, 3, 4, 5, sacro 1, 2, 3, 4, 5, todas esas, cuando hay una lesión aquí, pues ya no van a pasar los impulsos nerviosos para llegar acá. Entonces lo que quiere decir es que tendrá anestesia a dolor y temperatura desde T10 hacia abajo, pero del lado contrario, del hemicuerpo contrario. Si la lesión fue del lado derecho, la manifestación será del lado izquierdo. Lo mismo si se lesiona aquí, donde se le llama lemnisco espinal, como lo vamos a ver más adelante, va a pasar lo mismo, pero ya no solamente del segmento T10 hacia abajo,
sino ¿en qué parte del cuerpo? Todo el hemicuerpo izquierdo, porque aquí en tallo cerebral ya van todas las fibras que entraron, cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, torácico 1 al 12, lumbar 1 al 5, sacro 1 al 5, todas ya van juntas aquí. Entonces, si la lesión es en tallo cerebral, ya afecta todo el hemicuerpo contrario al sitio de la lesión. ¿Sí? Lo mismo si la lesión es acá en el núcleo talámico, ventral posterolateral, o hay un infarto del área 312, pues igual va a tener anestesia, dolor y temperatura del hemicuerpo contralateral. Es en el área 3, 1 y 2 de Brodmann del hemisferio derecho, entonces será del hemicuerpo izquierdo. Bueno. Es muy importante esta vía, porque pues es una vía, es información que nos hace pensar que en alguna parte de nuestro cuerpo, si hay dolor, algo pasó ahí. Nos cortamos, nos pegamos, nos quemamos. Entonces, la nocicepción es importante y depende de receptores y vías específicas. La respuesta es multidimensional. ¿Qué quiere decir? Pues que comprende primero la discriminación. O sea, ¿dónde me quemé? ¿Dónde me pegaron? ¿Dónde me duele? Una respuesta afectiva, que generalmente es desagradable. No sé si a alguien le gusta el dolor, pero a mí no me gusta sentirlo. Es una sensación desagradable que motiva, ¿sí? Una depresión, coraje, un estado emocional, ¿sí? Entonces, todo eso implica la nocicepción. El dolor es un tema importante porque es importante, por ejemplo, para los fármacos, buscar el mejor fármaco que evite, ¿sí?, sentir el dolor o que disminuya esa sensación de dolor, porque es una respuesta diferenciada de acuerdo al sexo, a la posición socioeconómica. Es una respuesta ante un estímulo que nos está hablando de que hay un daño en alguna parte de nuestro cuerpo. Los nociceptores noci viene de nocere, que quiere decir herir. Por lo tanto, es un estímulo que nos está hablando de un daño. Participan las terminaciones nerviosas libres, ya habíamos visto, y los estímulos que pueden originar dolor son los estímulos térmicos, ¿sí?, estímulos físicos como los térmicos. Las temperaturas de más de 43, 45 grados producen dolor. Temperaturas por debajo de 5 grados producen dolor. Estímulos mecánicos, por ejemplo, cuando se aplica una fuerza que va más allá de 25 a 75 gramos por milímetro cuadrado, eso va a provocar dolor. Estímulos químicos como álcalis o ácidos, ¿sí?, ya sean sustancias ácidas o alcalinas que toquen la piel, pueden provocar dolor. Las sustancias algógenas que pueden ser liberadas por las células dañadas en el tejido que se lesionó, o incluso las mismas terminaciones nerviosas, pueden ser serotonina, prostaglandinas, radicinina, hidrogeniones. Las fibras nerviosas dañadas también, les decía, liberan algunas sustancias, como la sustancia P, el péptido intestinal, el péptido relacionado con el gel de la calcitonina. Estas que son liberadas por las fibras nerviosas también estimulan a las fibras, terminaciones nerviosas libres, y provocan dolor. ¿Qué fibras conducen la sensibilidad de dolor? Ya lo habíamos visto. Son las fibras A delta, que conducen el dolor rápido y bien localizado, y las fibras C o amielínicas, ¿sí?, que provocan un dolor secundario, que es un dolor como si fuera un ardor o quemadura. Entonces, cuando algo nos duele, lo primero es un dolor intenso, duro,
que es el dolor rápido y que nos permite localizar en qué parte de nuestro cuerpo nos está doliendo. Seguido de este dolor viene el que conduce las fibras C, y ese dolor es como si fuera un ardor o una quemadura. Y ese tipo de información se integra en el área somestésica primaria, sobre todo en el área 3A, que hay 3A y 3B. Este es en cuanto a los mediadores químicos del dolor, es muy rápido. El tejido dañado va a provocar la lesión de células y lo que liberan esas células es lo que estimula a las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? No es el estímulo per se, o sea, no es el dolor, no es el calor, no es el álcali o el ácido, sino que esos estímulos lesionan las células y esas células liberan sustancias como la bradicinina, la 5-hidroxitriptamina o serotonina, las prostaglandinas, histamina, y eso estimula las terminaciones nerviosas y al estimular a las terminaciones nerviosas, esto quiere decir que abre algunos canales y van a generar potenciales de acción que van a ser interpretados como dolor. Por ejemplo, tenemos el caso de la capsaicina. La capsaicina se encuentra en diferentes tipos de chiles. Algunos tienen más de esta sustancia, otros tienen menos. Esta sustancia puede provocar dolor en algunos receptores, por ejemplo, los receptores gustativos. La estimulación de los receptores del dolor en la lengua y el paladar blando, pero sobre todo en la lengua, cuando se estimulan es lo que produce ese picor, ¿sí? Algunos son más sensibles que otros. Hay personas que no comemos ni gota de capsaicina, de chile, que está en los chiles, y hay otros que pueden consumir altas cantidades de capsaicina y pues eso les gusta. No sé por qué, pero bueno, les gusta. La responsable de esta sensación es precisamente la capsaicina, y esa va a estimular a la apertura de receptores desde el interior para que entre calcio o sodio, y eso estimula a esos receptores del dolor y van a generar esa sensación. Se identificó el receptor para la capsaicina y se vio qué tipo de receptor es. Se clonó, se identificó y se hicieron, por ejemplo, algunos ratones que carecen de ese receptor para la capsaicina, y los receptores ausentes en esos ratones les permite tomar líquidos con abundante capsaicina y se lo toman como agua, o sea, no les afecta para nada, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque les retiraron el receptor para la capsaicina. Nosotros pues no podemos hacer eso. Pero es importante la capsaicina por esto, porque tiene una función que puede desensibilizar a la piel, y esto va a inhibir a la liberación de sustancias P y el péptido intestinal vasoactivo por las fibras nerviosas. Entonces, al inhibir la liberación de estos, digamos, neuromoduladores o sustancias que producen dolor, entonces la capsaicina se puede utilizar como pomada o en pomadas y van a provocar analgesia. En problemas, por ejemplo, articulares, donde hay dolor, se está utilizando la capsaicina. ¿Sí? Pero bueno, este es un ejemplo de la utilización de esos receptores para el dolor y cuáles son las sustancias que pueden estimular a los receptores para el dolor. Lo que buscamos es, buscamos un fármaco que evite percibir el dolor, y este es un ejemplo. Pues, hay especies, o por ejemplo las aves no tienen receptores para el dolor y pueden comer chile o alimentos con chile y no les afectan. Y por eso a las aves les pueden mezclar el alimento con chile para que no se lo coman otros roedores, por ejemplo ardillas
o ratas. Esta es una manera que utilizan los granjeros, combinar el chile con lo que se comen las aves. Bueno, pero ¿qué sucede en nosotros? Nosotros buscamos la manera de evitar sentir el dolor y eso fue lo que les mandé en cuanto a el Saquigual. Ellos estudiaron el siglo pasado, ¿sí? De qué manera se puede evitar sentir el dolor y qué sustancias participaban. Lo vamos a ver muy rápido, ¿sí? Esta teoría se llama teoría de la conducta del dolor, de Mel Saquigual. Los dos participaron, uno canadiense, y que fue el que fundó el primer instituto para el dolor, la clínica del dolor, la primera que está en Canadá. Y bueno, ellos estudiaron las sustancias que participan y llegaron a la conclusión de que hay una compuerta para el dolor y si esta está abierta, entonces se percibe el dolor porque llega a la corteza. Si esa se cierra, pues ya no hay dolor. ¿Cómo está esto? Esta es una amplificación del asta dorsal que viene en su libro, que lo pueden ver. Aquí tenemos la llegada de fibras A delta. Acuérdense que les mencioné hace un momento que las fibras que conducen el dolor, un ejemplo, son las A delta, aparte de las AC. Pero estas A delta son las que permiten ubicar el dolor ¿dónde? ¿Sí? Estas fibras A delta, cuando llegan a la médula espinal, fíjense que tienen dos direcciones. Una que va a estimular, o sea, hay una, va a generar potenciales postsinápticos excitatorios en la neurona espinotalámica. La neurona espinotalámica lateral pues, es la que conduce el dolor, es la que acabamos de ver. Pero una colateral hace sinapsis con interneuronas que están en la sustancia gelatinosa o en el núcleo gelatinoso, que ya habíamos visto. Y esa interneurona tiene la función, ¿sí?, de inhibir a las neuronas aferentes que hacen sinapsis con las espinotalámicas. Entonces, esta colateral inhibe a esta neurona y cuando inhibe por este lado y por el otro lado estimula a la neurona espinotalámica lateral, entonces conduce impulsos nerviosos y hay dolor. Está abierta la compuerta. Esa compuerta se puede cerrar si estimulamos otras fibras, por ejemplo, las del grupo A beta. Las del grupo A beta, cuando estudiamos las fibras, vimos que conducen la sensibilidad de tacto y presión. Estas fibras A beta, fíjense bien, por un lado van a estimular a neuronas espinotalámicas, pero ventrales, que conducen tacto y presión. Y tiene una colateral. Esta neurona colateral estimula a la interneurona que está aquí en el núcleo gelatinoso y entonces la interneurona inhibe de manera presináptica a la neurona A delta y entonces de esa manera se cierra la compuerta y esta no transmite impulsos nerviosos. Entonces ahí se cierra la compuerta y disminuye el dolor. ¿Sí me quedó claro o los confundí más? Mira, en la práctica, ¿cómo ocurre esto? ¿Qué sucede cuando nos golpeamos en alguna parte de nuestro cuerpo? De inmediato tendemos a sobarnos, a hacer fricción sobre ese punto donde nos duele, donde nos golpeamos, ¿sí? Al hacer fricción o sobar, entre comillas, esa piel, ¿sí?, cercana donde nos golpeamos, donde nos dolió, entonces hay una descarga por las fibras A beta. Las fibras A beta lo que van a hacer es a estimular a estas inhibitorias que inhiben, ¿sí?, de manera presináptica a las A delta y entonces ya no hay estimulación de esta neurona y el dolor disminuye. Es lo que sucede cuando un niño se cae y va con su mamá
le soba la piernita, el bracito, lo que sea, y entonces disminuye el dolor. Eso es la compuerta abierta y la compuerta cerrada, ¿sí? Ahora bien, pues ya ahora ha sufrido modificaciones y hay receptores cannabinoides que también están relacionados con las interneuronas del núcleo gelatinoso que también pueden inhibir el dolor, ¿sí? Aparte, hay otro sistema que tiene el sistema nervioso que evita sentir el dolor. Este sistema participa sobre todo cuando hay mucho estrés, como por ejemplo un accidente, cuando nos peleamos, cuando estamos así bien enojados y vienen los golpes, bueno, ahí hay estrés. Entonces el estrés estimula diferentes áreas del cerebro, como por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, el giro del cíngulo, ¿sí? El giro del cíngulo, ¿sí? A su vez estimula a la amígdala, que ya les ha hablado bastante el doctor, y al hipotálamo, pero también estas dos estructuras, amígdala, el hipotálamo y el mismo fibras del cíngulo, salen para el tallo cerebral, ¿sí? En el tallo cerebral, en el mesencéfalo, vamos a encontrar una parte que es la sustancia gris periacueductal. De la sustancia gris periacueductal salen fibras que se dirigen hacia diferentes núcleos de la formación reticular. Por ejemplo, el núcleo parabraquial, ¿sí? El núcleo reticular de médula oblonga, el locus coeruleus y núcleos del Raphe. Sobre todo estos núcleos, el del Raphe y el gigantocelular de médula oblonga, esos núcleos van a originar fibras que se dirigen hacia el cuerno dorsal de la médula espinal, ¿sí? ¿Y sobre qué núcleo irán a terminar esas fibras? ¿Dónde creen ustedes? Bueno, terminan en el asta dorsal de médula espinal, pero también en médula oblonga, donde está el núcleo espinal del trigémino para el dolor de la cara y cavidades. Va a terminar en el núcleo gelatinoso y en el núcleo espinal del trigémino. ¿Por qué? Pues porque ahí va a llegar la información de dolor del cuerpo o de la cara y sus cavidades. Entonces, nuestro sistema nervioso tiene una forma de evitar sentir el dolor a través de este sistema antinociceptivo descendente. Este sistema recibe diferentes nombres, ¿sí? Se llama antinociceptivo o el sistema analgésico opioide serotoninérgico. Se llama así porque participan sustancias parecidas a el opio, pero que las produce el sistema nervioso, que son opioides endógenos, como son las encefalinas y las endorfinas, de las cuales también les ha hablado el doctor. Este sistema tiene la función de inhibir la transmisión de impulsos de dolor hacia los centros superiores, ¿sí? En la sustancia gris periaqueductal tenemos neuronas encefalinérgicas, ¿sí? Sus axones van a dirigirse hacia abajo, o sea, descienden para ubicarse o llegar a las neuronas de la formación reticular de médula oblonga, ¿sí? Estas neuronas son las del núcleo del Raphe y el núcleo magnocelular. Estas neuronas son neuronas serotoninérgicas y descienden por el cordón lateral de la médula espinal y van a llegar, ¿sí?, hacia las neuronas o las interneuronas del núcleo gelatinoso del asta dorsal. Y estas neuronas son encefalinérgicas, o sea, liberan opioides endógenos, por así decirlo, son encefalinas, ¿sí?, que es un tipo de neurotransmisor que va a inhibir ¿a quién? A la neurona espinotalámica. Y de esta manera disminuye la sensibilidad al dolor, ¿sí? O por lo menos ya no molesta, ya no es una sensibilidad desagradable.
Aparte de estas fibras descendentes, hay otras fibras noradrenérgicas que vienen de la formación reticular pontina y neuronas del locus coeruleus. Son neuronas noradrenérgicas. Y estas van a terminar sobre neuronas GABAérgicas también del asta dorsal y van a inhibir presinápticamente a las neuronas espinotalámicas. Entonces, son dos mecanismos. Las fibras que vienen de la sustancia gris periacueductal y otras fibras que vienen de núcleos de la formación reticular pontina, ¿sí? Núcleos de locus coeruleus, que finalmente lo que hacen es estimular a las interneuronas del núcleo gelatinoso para inhibir a estas neuronas de manera presináptica. Las hiperpolariza, va a inhibir a esta, la hiperpolariza de tal manera que esta ya no genera un potencial de acción y no conduce la sensibilidad de dolor. Esto funciona mientras el estrés también está funcionando. Después de que desaparece el estrés, entonces se presenta el dolor. Si ustedes han estado en una situación como la que les comenté, un accidente, un coraje, un pleito, durante la pelea no hay dolor, pero ya que pasó la pelea, después de algunas horas, entonces sí hay dolor. ¿Por qué? Porque ya dejó de funcionar este sistema antinociceptivo descendente. Entonces, pues nuestro sistema nervioso tiene esos mecanismos. Cuando no son suficientes, pues entonces ya se puede ingerir un analgésico, ya sea de los más potentes, que son los opioides, como los derivados de la morfina, o bien actualmente se están utilizando receptores cannabinoides, se están estimulando receptores cannabinoides que también están asociados a este sistema antinociceptivo descendente que provoca analgesia, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedades terminales, como el cáncer, por ejemplo. Entonces, vean cómo estudiar el dolor es muy importante. Esa es una amplificación de lo que acabamos de ver, de cómo inhiben y demás. Lo dejamos hasta aquí porque si no, no vamos a seguir con las vías. Bueno, esto es en cuanto a dolor y temperatura. Esa vía es muy importante. Otra vía es la vía espinotalámica cortical ventral. Esta vía lleva la sensibilidad de tacto grueso y presión. El tacto grueso, a diferencia del tacto que vamos a ver más adelante, es el tacto protopático o tacto grueso. Si nosotros mantenemos el tacto por más tiempo, eso se convierte en presión. Y esa información va a través de esta vía espinotalámica cortical ventral. Los receptores para estas modalidades sensoriales, el tacto grueso y presión, son las terminaciones nerviosas de los folículos pilosos, los discos táctiles de Merkel y los corpúsculos de Pacini. Estos receptores están en relación con neuronas aferentes periféricas, ¿sí? Que esta es la primer neurona. Esta neurona aferente periférica tiene su soma o su cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal y su axón penetra por la raíz dorsal y se dirige hacia la raíz, el asta dorsal, para hacer sinapsis en un núcleo que está aquí, que es el núcleo propio, ¿sí? Del asta dorsal. Ahí hace su primer sinapsis y ahí termina la neurona aferente periférica. De ese núcleo sale la segunda neurona, que es la neurona aferente central. La neurona aferente central lo que hace es cruzarse, ¿sí?, por la comisura blanca anterior y se va a ubicar en el cordón ventral. Va a ascender por toda la médula espinal. Les recuerdo, ¿qué tanto va a ascender? Depende de qué dermatoma estemos hablando.
Si es el último dermatoma, pues tendrá que pasar por el dermatoma sacro 5, los dermatomas lumbares, los dermatomas torácicos, los dermatomas cervicales. Si esta piel es la de los hombros, por ejemplo, es el dermatoma cervical 4, entonces aquí se está cruzando en C4 y asciende por los segmentos medulares cervical 3, 2 y 1. ¿Sí? Si esta piel es la de, pues no puede ser la de la mano porque ahí no hay folículos pilosos, vamos a suponer de otra región del cuerpo, si es T4, pues entonces entra por el segmento medular torácico 4, entonces pasa T3, 2, 1, cervical 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y esos serían los segmentos que va a pasar. ¿Qué sigue arriba de médula espinal? Sigue el tallo cerebral. Tenemos a la médula oblonga, al puente y al mesencéfalo. Esta vía va a pasar en médula oblonga medial al núcleo olivar. Por eso no se ve comprometida cuando vieron el síndrome de Wallenberg, ¿sí? O síndrome de la arteria pica, que ya lo vieron en enfermedad vascular cerebral. Y después en puente pasa lateral al hemisco medio. Y aquí se unen, ya suben juntas la espinotalámica lateral y la espinotalámica ventral. Y de aquí hacia arriba, en puente y en mesencéfalo, se le llama lemnisco espinal, porque van juntas las dos vías espinotalámica cortical lateral y espinotalámica cortical ventral, y juntas forman el lemnisco espinal. Y la segunda neurona termina en el tálamo, en el núcleo ventral póstero-lateral. Ahí hace la segunda sinapsis. Y ahí termina nuestra segunda neurona que empezó acá, desde médula espinal, en el núcleo propio del asta dorsal. Y fíjense bien, esta es una neurona Golgi tipo 1. ¿Por qué? Porque su axón es muy largo. ¿Sí? Si la médula espinal mide 42 centímetros, ¿sí? Y si este fuera de los últimos segmentos, imagínense 42 centímetros más 7 del tallo cerebral, ya son 49 y todo lo que falta aquí. Entonces son axones muy largos. Luego, del núcleo ventral posterolateral del tálamo, la tercera neurona, su axón, sale del tálamo, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna y se dirige al lóbulo parietal, al giro postcentral, donde está el área 312 de Brodmann, que es el área somestésica primaria de acuerdo al mapa de Penfield. ¿Se acuerdan que aquí está el homúnculo sensorial? Bueno, pues ahí va a terminar. Fíjense bien dónde está representado el miembro inferior, el tronco, parte del miembro superior, respetando esta parte. ¿Por qué no llega aquí? Porque aquí va a llegar la vía trigémino tálamo cortical. ¿Sí? Entonces esta vía es para el tacto grueso y presión. Espinotalámica cortical ventral. Acuérdense, las dos espinotalámicas, la ventral y la lateral, del puente hacia arriba forman el lemnisco espinal, ¿sí? Porque van juntas. Aquí abajo en médula oblonga no, aquí están separadas. Una va en la región medial a el núcleo olivar y otra va en la región posterolateral. Bueno, esto es en cuanto a la vía espinotalámica cortical ventral. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. ¿No? Igual que la espinotalámica cortical lateral, si se lesiona el tracto en su trayecto en la médula espinal, las manifestaciones clínicas serán del lado contrario, porque aquí se cruzó, y desde el sitio de la lesión hacia abajo. Si este es el segmento medular lumbar 2, por ejemplo, del lado derecho, entonces va a tener anestesia, tacto grueso y presión,
¿sí? Desde la región inguinal hacia abajo en el miembro inferior derecho. Si la lesión es en tallo cerebral, por ejemplo, el menisco espinal, ya sea en puente o en mesencéfalo lesionado, que es del lado izquierdo, entonces va a tener anestesia, tacto grueso y presión del hemicuerpo derecho. ¿Por qué? Pues porque del lado izquierdo va la información que entró, ¿sí?, por el lado derecho. Si es un infarto de la cápsula interna, su brazo posterior derecho, vamos a suponer brazo posterior de la cápsula interna derecha, pues es anestesia, tacto grueso y presión en el hemicuerpo izquierdo. Si es del brazo posterior del lado izquierdo, es anestesia, tacto grueso y presión del hemicuerpo del lado derecho. Entonces, por eso en el cuadro que les envié es importante poner el sitio de la degustación para saber las implicaciones clínicas. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a la vía espinotalámica cortical ventral. También se le conoce como espinotalámica cortical anterior, que acuérdense que son sinónimos. Y la vía que vamos a revisar mañana es la vía espinobulbotalámica cortical. Y nos faltaría la trigeminotalámica, y con eso terminamos las aferencias somáticas generales. Empezaríamos, ojo, para ver la vía visual, ¿sí? Y la siguiente semana espero terminar las vías aferentes y por lo menos empezar vías eferentes, porque a la siguiente semana nada más tenemos la clase del 9 de mayo, porque el 10 de mayo es martes y no laboramos. Y a la siguiente semana ya es el examen. Bueno, pues espero que me hayan entendido. Espero que hayan entendido algo, y si no, ahorita revísenlo y mañana a empezar esta vía podemos aclarar dudas. ¿Les parece? Pues también. Sí, doctora, gracias. Gracias. No, pues de qué, con mucho gusto les doy el tema, no tan bien como Alejandro, pero hago mis